Y notarán que si es una inversión inicial, tiene que presentarse como un flujo de efectivo de salida. Y ese es el paso número 1. En otras circunstancias, tendremos flujos de efectivo como parte de la inversión inicial por otros conceptos. Eso los vamos a ir desarrollando en otros casos prácticos. Por ahorita, pues la inversión inicial nos queda integrada de esa manera. Vamos a ir agrupando la información de esa manera. Entonces, ya tenemos la inversión inicial. ¿Okay? Listo, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar aquí para que aparezca el total. Perfecto. Bueno, ahora venimos con el paso número 2. El paso número 2, estamos utilizando el método del estado de resultado, pero no es un estado de resultados. ¿Okay? En este método del estado de resultado, vamos a partir de los ingresos, el costo variable, costos fijos, en este caso en efectivo, la depreciación, y eso como resultado, al restar todo esto que aparece aquí, costo variable, menos el costo fijo, menos la depreciación, nos da como resultado la utilidad antes del impuesto. Si restamos el impuesto, nos da como resultado el resultado neto, valga la redundancia, neto de impuestos. Y como aquí arriba estamos restando la depreciación, ¿verdad? Costos fijos que no incluyen efectivos, la depreciación la estamos restando con el propósito de disminuir la utilidad antes del impuesto para pagar menos impuestos. Pero la depreciación no es una salida de efectivo, de tal manera que si aquí arriba la resté, en la parte de abajo la tengo que devolver, la tengo que sumar, para eliminar el efecto de la depreciación distorsiona en el flujo de efectivo. Okay, perfecto. Entonces, vamos a ingresar toda esa información. La guía de ejercicios, ustedes pueden ver, en la guía de ejercicios, todos los datos de los ingresos se han proporcionado en esta tabla que aparece aquí. Entonces dice que el estudio de la demanda en los últimos 6 años proyecta estos ingresos. Entonces, bueno, voy a quitar esta pantalla de aquí. Les sugiero, por favor, que tengan su guía de ejercicio a mano. Entonces voy a ingresar la cantidad de efectivo que se espera obtener en el año 1. 940 millones. Año 2, 1.000 millones. Año 3, 1.200 millones. Al año 4, 1.500 millones. Año 5, 1.700. Y para el último año, 2.000 millones de dólares. Listo. Al pie del ejercicio, se nos indica que de esta tabla, los costos variables se mantienen sin cambios y representan el 25% de los ingresos anuales. Como ustedes ya pasaron costos 1, costos 2, les indicaron que los costos variables varían en función de un volumen de venta o de un volumen de producción. Entonces, cuando nosotros decimos que los costos variables permanecen sin cambios, se refiere a que esa proporción del 25% se va a mantener los próximos 6 años. Como pueden ver, los ingresos variaron. Como los ingresos son distintos, entonces natural es pensar que
el costo variable, que es una proporción del 25% de los ingresos, pues va a cambiar. Lo que vamos a hacer es tomar el ingreso, ya ese ingreso lo vamos a multiplicar por un 25% para que represente el costo variable. 235 millones de dólares. Y vamos a aplicar esa misma fórmula para todos los años. Entonces, vean, costo variable, 25% de los ingresos. Tomen en cuenta esta información. La guía sigue diciendo que los costos fijos en efectivo totalizan 40 millones de dólares. Costos fijos en efectivo. No está hablando de costos, otros costos fijos, o sea, los que no son en efectivo. Entonces, de esa manera, solo vamos a incluir esos costos fijos. 40 millones. Aquí tenemos una línea que dice costos fijos en efectivo, 40 millones. Y hacemos un copy a lo largo de los 6 años porque esos 40 millones son costos fijos para cada uno de esos 6 años. A continuación, pues viene la depreciación anual. Recordarán aquí en la parte superior, ya habíamos calculado la depreciación. Y en ese dato, pues tenemos ahí, depreciación anual, 152 millones. Vamos a colocar, pues, es un costo fijo, pero que no es en efectivo. 152 millones. Y hacemos un copy para los 6 años, porque esa información es de naturaleza fija. Y tenemos toda la información ya lista previo a restar los impuestos. Yo les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Dale. Bueno. Pues a continuación, lo que vamos a sumar nosotros es todos los ingresos menos todos los costos previos al impuesto. Entonces vamos a ir desde la D15 hasta el D18. Toda esa información me va a dar el resultado antes del impuesto. Y de esa manera, pues voy a aplicar la misma fórmula hacia la derecha. Tengo resultado antes del impuesto. Pues aquí, obviamente, yo tendría que incluir el efecto del impuesto en cada uno de esos años. Para ello es importante recordar que la guía de ejercicios no mencionaba, más abajito, cierta información que tiene que ver con los impuestos. Entonces vamos a ir tachando la información que ya vamos utilizando, fíjense. Que aquí dice que esta es la parte de introducción, menciona la concesión. Esto ya lo tenemos, no lo vamos a tomar en cuenta. Luego, esta es otra parte de la presentación que dice que el proyecto va a durar 6 años. Dice el gobierno de Honduras ha invitado a todas las constructoras que presenten su propuesta en 6 meses. Toda esta información habla sobre las obras civiles, las construcciones que se tienen que hacer. Ya la habíamos considerado. Aquí están todas las construcciones. También ya las consideramos. Y esta parte es importante. La idea del gobierno es quedarse con ello después de 6 años y que se las va a comprar por 4.000 millones. Esto es un flujo de efectivo que ocurre al final de la vida del proyecto. Todavía no lo vamos a tomar en cuenta.
Pero esta parte sí, que es asimismo, para incentivar la inversión extranjera y hacer más atractivo el proyecto, el gobierno ha establecido que la compañía que gane la licitación estará exonerada del pago de todos los impuestos durante los 3 primeros años de la concesión. ¿Ok? O sea, que en el caso de los impuestos, que es el paso siguiente que estamos calculando, el año 1 va a estar exenta del pago de impuestos, el año 2 y el año 3. No hay impuestos durante ese periodo de tiempo. Pero para el año siguiente, 4, 5, 6, sí va a haber impuestos. Entonces hay que hacer el cálculo. Queremos la utilidad antes del impuesto y le vamos a multiplicar un 25% de impuestos. Con eso tendríamos un cálculo de impuestos de 233 millones, 250 mil. Para el año 5 una cantidad diferente y para el año 6 una cantidad diferente. Lo importante es entender que los 3 primeros años no hay pago de impuestos, pero los últimos 3 años sí. A continuación, pues, lo que hacemos es sacar el total después de los impuestos. Para el año 1 sigue siendo el mismo. Para el año 2 igual. Para el año 3 igual, porque no hay pago de impuestos. Pero a partir de los años siguientes, sí tenemos un cálculo de impuestos. Entonces, rebaja la utilidad en proporción de ese 25% que nos toca pagarle al Estado de Honduras. Pueden ver entonces que en la parte de aquí arriba hemos restado la depreciación. En los primeros 3 años, pues no nos sirvió de mucho restar la depreciación porque la compañía estaba exenta del pago de impuestos. Pero los últimos años sí nos sirvió rebajar la renta gravable para pagar menos impuestos. Entonces, como arriba la restamos, la depreciación, abajo la tenemos que sumar. Entonces tiene un efecto positivo, sumar la depreciación. Entonces, los primeros 3 años, ¿verdad? Aunque no nos sirve la depreciación para el cálculo de impuestos porque estamos exentos, lo ideal, estimados, es que ustedes la pongan para que después no haya confusión de por qué no ponemos la depreciación los primeros 3 años y que después sí la ponemos y entonces se genera una confusión grave que nos puede afectar. Entonces, mejor, yo les recomiendo restar la depreciación en la parte superior y sumarla en la parte inferior una vez que hayan calculado la utilidad neta. Espera que estoy tomando un poquito de agua. Nick, Con eso en mente, diga. en cada ejercicio, por ejemplo, un ejercicio podría tener varios costos fijos en un mismo ejercicio. No, normalmente yo solo le pongo un costo fijo. Ah, ok, listo. Gracias. Puede que exista un costo fijo en efectivo único, ¿verdad? Pero puede ser, creo que un ejercicio tiene un costo fijo que no es en efectivo, que se llama depreciación, y al mismo tiene amortización. Entonces, la depreciación y la amortización podrían ir juntas. Listo, gracias. Lo que nos queda entonces es sumar la depreciación a la utilidad neta en cada uno de los años. Y así obtenemos el flujo de efectivo neto anual operativo para el año 1 de 665 millones. A continuación, pues, sacaríamos los totales de cada uno de esos 6 años. Y lo único que hicimos, utilidad neta más la depreciación. Y ya tenemos el paso número 2, flujo de efectivo operativo anual. El flujo de efectivo que ocurre a lo largo de la vida del proyecto.
Y vamos a reducir aquí los espacios conforme vamos avanzando para ir aprovechando mejor la pantalla. A continuación viene el paso número 3. Flujo de efectivo terminal. Flujo de efectivo que ocurre solo al final de la vida del proyecto. Aquí nosotros podemos tener varios tipos de flujos de efectivo. Por ejemplo, un ejemplo, en este caso, podría ser recuperación del capital de trabajo. En el ejercicio número 1 que estamos viendo, no hubo capital de trabajo como parte de la inversión inicial. Entonces, en este ejemplo no va a haber, pero podría haber sido incluido. Otro ejemplo podría ser costos por desmantelar el activo. Al final, ¿verdad? De repente usted está haciendo una inversión en instalaciones que de acuerdo a ese proyecto, al final de la vida del proyecto, hay que desinstalarlo y dejar el área como que nunca hubo una instalación ahí. Entonces ese costo se va a desembolsar en el año último, ¿no? Podría ser que usted esté operando algún tipo de proyecto, alguna mina o algo que contamine y que usted pueda incurrir en costos por rehabilitación medioambiental. Es que de repente usted descombró toda una montaña, está en la minería y utilizó algunos químicos, contaminó ciertas áreas, o esos químicos los tiene que almacenar, qué sé yo. Entonces, todos esos costos en los que va a incurrir, ¿verdad?, tiene que desembolsarlos una vez que terminó el proyecto para tratar de mitigar el daño que usted ha hecho. Entonces, esos costos se desembolsarían, pues lógicamente, al final de la vida del proyecto, pero como nosotros no lo sabemos, porque en este ejercicio no lo hay, solo vamos a tomar este último, que es la venta de las instalaciones al final de la vida del proyecto, porque ya el Estado de Honduras manifestó su interés. Esa es la única cantidad que para este caso, de este ejercicio, lo vamos a tomar en cuenta. Aquí es importante que ustedes se memoricen lo que vamos a hacer a continuación. Esta, por decir, esta tablita. Entonces, en esta tablita, de siempre ténganla en mente, porque esta es la misma estructura que va a tener siempre, que vamos a tener dos pasos. En la primera parte, vamos a ver todo el análisis contable. Y luego vamos a tener en la otra parte el análisis de los flujos de efectivo. En esta segunda parte, flujos de efectivo. Perfecto. Entonces, bueno, en la primera parte, fíjense, partimos de la venta de los activos. En la guía se menciona, en esta parte de aquí, que la idea del gobierno es quedarse con la maquinaria, con las instalaciones, perdón, después de 6 años que dura la concesión. Y se estableció que el gobierno de Honduras comprará todas las instalaciones pagando 4.000 millones de dólares. Ese es el importe del pago que el gobierno va a realizar. Entonces, ese va a ser el importe de los ingresos para la compañía, que somos nosotros. 4.000 millones por la venta de los activos. Esta es una entrada de efectivo. Ahora,
tenemos este otro caso. Todo lo que estoy vendiendo son las instalaciones. Y esas instalaciones tienen un costo. El costo se recuerda cuando se construyeron. 4.560 millones de dólares. No obstante, esos activos se han venido depreciando. Se recordarán ustedes. A esa línea le vamos a llamar costo del activo o valor en libros. Otro le denominan valor depreciado, que es costo original menos depreciación acumulada. Eso nos va a dar como resultado, que puede ser ganancia o pérdida, una vez que hemos descontado a las ventas el costo, el resultado antes del impuesto. El impuesto de la ganancia, que lo vamos a grabar con la tasa del 10%, porque este grava las ventas de los activos de largo plazo de la compañía, ¿verdad? Sus instalaciones, sus mobiliarios, etcétera. No sus inventarios, sino que sus activos de largo plazo, sus activos no corrientes. Entonces ahí ustedes pueden ver que se graba el 10%. Si hay pérdida, pues no hay impuesto. Y si hay ganancia, pues se quita el 10%. Este sería una salida de efectivo. Y de arriba una entrada de efectivo. Siguiente línea, resultado neto después de los impuestos. Y con eso pues tenemos el análisis contable, si al final tuvimos ganancia o pérdida en esa operación de venta de los activos. Entonces, ¿cuál es el valor que va aquí en el importe en libros de los activos? Ustedes ya saben qué es el costo menos la depreciación acumulada. Vamos a buscar esa información. Pues aquí estamos, ¿no? Costo, 4.560 millones de dólares. Depreciación acumulada. Entonces, ahora sí. Anualmente nosotros estamos cargando una depreciación de 152 millones. Si multiplicamos esos 152 millones, ¿verdad?, por 6 periodos que dura el proyecto, ¿verdad?, el activo se ha depreciado aquí abajo, 6 periodos, 6 años. Entonces tendríamos una depreciación acumulada de 912 millones de dólares. La siguiente línea, valor en libros de los activos. Entonces vean que en este caso, pues el valor en libros de los activos resulta de restar al costo de adquisición la depreciación acumulada. Y en ese caso tendríamos el valor en libros del activo, es decir, el monto de los activos que aún no se ha depreciado. Este importe de 3.648 millones es el valor que se va a reconocer en esta sección de aquí. ¿Cómo? El valor que aún no se ha depreciado de los activos. Ustedes pueden ver ahí que si en los libros tenemos un activo reconocido por 3.648 millones que lo hemos vendido en 4.000, pues naturalmente ustedes pueden ver que hubo una ganancia. Una ganancia de 352 millones de dólares. Como hay una ganancia por la venta de los activos de largo plazo, entonces tendremos que calcular el 10% a esa ganancia. Un impuesto del 10% que grava la ganancia de capital. El impuesto a desembolsar, que es una salida de efectivo, porque se le va a pagar al Estado, es de 35.200.000. El resultado contable neto es una ganancia de 316.800.000. 316.800.000 dólares. Es la ganancia contable. Ahora, a nivel de flujo de efectivo, ahí solo existen dos líneas que tienen que ver. Una con el importe de la venta
ese efectivo que se espera recibir de parte del Estado. Y la otra es el impuesto que se espera pagarle al Estado producto de la ganancia que se obtuvo. Ahí es donde viene la segunda parte de la tablita, el análisis de los flujos de efectivo, donde vamos a colocar los 4.000 millones, es el ingreso por la venta de todos los activos, y al mismo tiempo vamos a incluir el desembolso esperado de los impuestos, 35.200.000. El efectivo total que se espera recibir, neto de los impuestos, es de 3.964.800.000 dólares. Ese es el importe del efectivo que se esperaría recibir por parte de la venta de los activos. Y este es el que se traslada al análisis de los flujos de efectivo en la tabla que estamos construyendo. Entonces, la estructura de esto, memorícensela, porque esto siempre va a ser así. ¿Qué es lo que puede cambiar? Las cifras, dependiendo de los datos. Pero esta tablita siempre va a estar estructurada de la misma manera. Lick, disculpe que lo interrumpa. Me perdí en la parte de cómo sacar los 3.648.000. El costo del activo. Ah, ok. Entonces decía aquí arriba, al inicio, nosotros teníamos este resumen. Costo del activo, la vida útil, valor residual que era 0, y teníamos una depreciación anual. Entonces, los activos, de acuerdo a este proyecto, se estarían depreciando alrededor de 6 años. La depreciación acumulada resultaría de multiplicar la depreciación anual por 6 años. Y eso daría un total de 912 millones de dólares. El valor en libros, que es el importe pendiente de depreciar, diga. Hay una consulta en la depreciación acumulada, si solo fueran 5 lo multiplicaríamos por 5 igual entonces. Exactamente. En este caso, el horizonte de planeación son 6 años y por eso multiplicamos por 6. Si el horizonte de planeación hubieran sido 5, multiplicamos por 5. ¿Listo? Chile. Bueno, entonces ya tenemos los 3.648, que es el valor en libros. A continuación, vamos a trasladar el dato del efectivo neto que se espera recibir por la venta de los activos al final de la vida del proyecto. 3.964.800.000 dólares. ¿Ok? Y ya con eso, pues, nosotros estamos listos. Va a reducir aquí el paso número 7, el flujo de efectivo terminal. Entonces, vean, ya tenemos el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3, que es el flujo efectivo terminal. Para el paso número 4, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues la sumatoria, ¿verdad? De todos los flujos de efectivo que se espera que ocurran durante cada uno de los años. Aquí vamos a quitar todos los decimales para que nos den las cantidades más manejables. Y desbordamiento dice. ¿Por qué te estás desbordando? Creo que es porque la tiene oculta la celda. No debería. ¿Será que me pase yo?
Ok. Entonces tenemos, ¿qué ocurre? Ah, lo estoy sumando 2 veces. Este es el total de la inversión inicial, miren, todo este valor de aquí. 4.560 millones de dólares. Para el siguiente periodo, tengo el flujo de efectivo anual, ¿no?, que serían 665 millones, y eso es igual durante todos los siguientes periodos. La misma fórmula, año 2, año 3, año 4, año 5, y noten que para el año 6 existen 3.964 millones que se espera obtener de la venta de la maquinaria al final de la vida del proyecto. Y eso eleva de 1.000 a 5.000 millones de dólares el flujo efectivo que se espera recibir. Y con eso tenemos nuestro flujo de efectivo sin financiamiento. Le llamamos flujo efectivo puro, sin el financiamiento. Entonces nosotros, para evaluar esta inversión sin financiamiento, nosotros, esto lo voy a tapar por los momentos. Y aquí lo vamos a quitar para no confundir a ninguna audiencia. Bueno, lo vamos a borrar. Entonces, para hacer nuestra evaluación, hacemos lo mismo que estábamos haciendo previo, ¿verdad? Recuerden. Incluíamos nuestra inversión inicial, nuestros flujos de efectivo de cada uno de los años, y a eso le pedíamos el valor presente, en este caso 290 millones, la tasa de rentabilidad real 16.67, la TIR, el periodo de recuperación de la inversión 5.87 años y la tasa mínima de rentabilidad requerida 15%. ¿Debe de aceptarse el proyecto? Claro, porque la rentabilidad real supera la rentabilidad mínima. El proyecto se recupera en 5.87 años y el valor presente de la inversión me genera un rendimiento adicional de 200 millones de dólares, adicionales a lo que yo como mínimo requería. Debe aceptarse. La evaluación del financiamiento, esta la vamos a hacer mañana porque hay que construir toda una tablita de amortización del préstamo, porque hay que incluir toda la parte del financiamiento que en la guía se nos está indicando que la compañía espera financiar lo relacionado con el financiamiento requerido de la siguiente manera y nos dan cierta información. Y eso va a ser el paso número 5, el financiamiento. Y finalmente llegaremos al paso número 6, que será el flujo de efectivo neto financiado. Todos estos elementos lo vamos a ver mañana porque requiere considerarse algunos aspectos del orden tributario. Voy a poner el código el día de hoy, ¿verdad? Se me había pasado por alto, pero ahorita lo vamos a poner para que ustedes registren su asistencia. ¿Tienen alguna pregunta? No, Lic. No, licenciado. Ok. El código de hoy es proyecto. Proyecto. Todo en minúsculas, sin espacio. Proyecto es el código del día de hoy. Aquí nos vamos a quedar por hoy y seguimos mañana. Buenas noches para todos. Proyecto. Recuerden, código de hoy, proyecto. Buenas noches, Lic. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lic. Gracias.